Bienvenidos al capítulo 10 de Beatriz. Pónganse cómodos y vayamos directo a la historia. Al contemplar la escultura que rendía homenaje al cuerpo de Alexandro, Beatriz sintió que un rubor ardiente la invadía como un incendio forestal. Intentó sofocarlo con una máscara de indiferencia, pero la mentira se resquebrajaba ante la intensidad de su mirada. Agradeció a Alejandro su oportuna intervención, pero sus palabras se perdieron en el vacío como hojas arrastradas por el viento. El hombre se volvió y Beatriz quedó petrificada ante la visión de su espalda, una escultura viviente que desafiaba a los dioses. Sus músculos cincelados por 1000 batallas parecían irradiar una fuerza magnética que la traía como a una polilla a la llama. Y sin poder evitarlo, sus pensamientos divagaron, perdidos en laberintos de deseo. ¿Cómo era posible que alguien tan imponente hubiera podido hacerla temblar de miedo hacia tan solo unos instantes? La contradicción la fascinaba. Alexandro, como si leyera sus pensamientos, la sacó de su ensimismamiento con una pregunta sencilla. ¿Escribirás la carta hoy? Beatriz asintió y se dirigió al escritorio. Mientras ella escribía, sus ojos se deslizaban furtivamente hacia la cama, mientras Alexandro se encontraba sumido en la lectura. Para Beatriz, la imagen del cuerpo desnudo de Alexandro, tal y como lo había visto en la escultura, la acosaba. ¿Cómo podía alguien ser tan fuerte y decidido y a la misma vez vulnerable en ese momento? La pregunta la atormentaba como un gusano roedor en su interior. Pero Alejandro tampoco podía concentrarse. Sus ojos se veían atraídos a Beatriz como un imán a un metal. La chica, que momentos antes había temblado como una hoja al viento, ahora emanaba una fuerza que lo desconcertaba. Recordó sus propios 15 años, su primer enfrentamiento con la muerte. Las pesadillas aún lo perseguían, pero Chloe, con su valentía innata, le recordaba que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía florecer. ¿No has recibido ropa de mi sastre? Preguntó Alexandro, rompiendo el silencio. Beatriz simplemente asintió, pero su rostro se ensombreció. Sí, pero me siento incómoda usándola. Alexandro frunció el ceño, sin entender. Chloe, sin encontrar las palabras adecuadas, se apresuró a traer la prenda en cuestión. Era una túnica de un morado intenso, confeccionada con telas suaves y delicadas. Al verla, Alexandro no pudo contener la risa. Era una visión tan ridícula que lo hizo estallar en carcajadas. Beatriz, sin embargo, se sonrojó intensamente. Había esperado cualquier reacción menos esa. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que había cometido un error garrafal. Beatriz se ruborizó intensamente, sintiendo cómo el calor le subía por las mejillas. La imagen de Alexandro riendo, con esos ojos que brillaban como estrellas y esos labios curvados en una sonrisa radiante, la había dejado sin aliento. Era como si una cortina se hubiera descorrido, revelando un hombre completamente diferente al guerrero impasible que ella conocía. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como un pájaro enjaulado tratando de escapar. Nunca lo había visto así, tan despreocupado y alegre. Sus habituales rasgos duros se suavizaban, dejando al descubierto una belleza masculina que la cautivaba por completo. Era como si, en ese instante, el tiempo se hubiera detenido y el mundo se redujera a ellos dos. Y en ese momento, Beatriz supo que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo la joven que admiraba al héroe, sino la mujer que se sentía atraída por el hombre. Alexandro interrumpió sus pensamientos con una carcajada que resonó en la habitación. La sensación de ligereza que lo invadía era algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sus ojos se posaron en las manos de Chloe, pequeñas y delicadas, contrastando con su apariencia andrógina.
Su cabello corto, su vestimenta sencilla y su complexión esbelta la hacían parecer más un joven escudero que una dama. ¿Sabes, Chloe? Comenzó con una sonrisa pícara. Creo que este traje te sienta muy bien. A partir de ahora, cada vez que visitemos algún castillo, deberás usarlo. Chloe abrió los ojos como platos. Usar ropa de hombre era una idea absurda. La gente murmuraría, la señalarían con el dedo, pero Alexandro parecía disfrutar de la idea. Imagínate la cara de mi padre cuando te vea vestida así. Seguro que se llevará las manos a la cabeza. Chloe no podía creerlo. Alexandro, el hombre más poderoso del reino, proponiendo algo tan infantil. La idea de ver la reacción de su padre, tan apegado a las tradiciones y a las apariencias, lo hacía sonreír. Quizás, solo quizás, esta pequeña travesura fuera justo lo que necesitaban para romper la monotonía de la corte. Mientras tanto, en un rincón apartado del imperio, bajo la penumbra de una taberna poco frecuentada, un hombre de mirada penetrante y cabello rubio como el oro se reunía con el conde Hilbert. El conde, un hombre de apariencia adinerada pero con una inquietud latente en sus ojos, era el blanco de las preguntas incisivas del desconocido. ¿Sigue reuniéndose con el gran duque Graham? Indagó el hombre rubio, su voz tan suave como el terciopelo, pero con un filo cortante que erizaba la piel. Hilbert se quedó mudo, los ojos fijos en su copa. La ceremonia de premiación había sido un fiasco. El duque Graham, aquel hombre al que había servido con lealtad, había brillado por su ausencia, dejando al conde Hilbert con un vacío en el estómago y una creciente sensación de traición. No lo he visto desde entonces, Murmuró, su voz apenas un susurro. El hombre rubio sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué conveniente! Parece que el gran duque tiene mucho trabajo. La conversación fluyó, revelando una red de intrigas y traiciones que sacudió los cimientos del poder. Hilbert, con la ingenuidad de quien se ha dejado llevar por las promesas, confesó sus dudas y sus temores. El desconocido, con la paciencia de un cazador, tejió una tela de mentiras y verdades a medias, sembrando la desconfianza en el corazón del conde. Su Majestad solo se comunica con los nobles de la capital, afirmó el hombre rubio, con su voz cargada de desprecio. Los que vivimos en las provincias somos meros peones en su juego. Hilbert se sintió cada vez más pequeño, insignificante. La imagen del gran duque Graham, antes un faro de esperanza, se había convertido en una sombra amenazadora. ¿Y el emperador? ¿Qué sabe todo de esto? Preguntó Hilbert, con su voz temblorosa. El emperador es un títere, respondió el hombre rubio sin rodeos. Un símbolo vacío. Dicen que ya no está entre nosotros. La revelación fue un golpe certero. Hilbert se sintió atrapado en una telaraña de intrigas, sin saber en quién confiar. La ambición de Graham, la indiferencia del emperador y la manipulación del hombre rubio lo habían dejado al borde del abismo. ¡Tengo miedo!, confesó Hilbert con su voz quebrada. Miedo de que Graham llegue demasiado lejos. El hombre rubio asintió comprensivo. ¿Y usted, conde, qué es lo que desea? ¿Un ejército propio? ¿Un título más importante? Hilbert se quedó pensativo. La idea de tener un propio ejército lo tentaba, pero también le aterraba. Era un juego peligroso, un juego en el que podía perderlo todo. El hombre rubio sonrió. Los dioses han sido benevolentes con usted, conde. Usted es la pieza clave que necesito. A la mañana siguiente, Chloe se encontraba listando el desayuno para Alexandro.
La voz de un hombre, quien le preguntaba si el archiduque ya había desayunado, interrumpió su labor. Aquel hombre era el vicecomandante. Chloe se sentía un poco preocupada porque este hombre siempre la examinaba cuidadosamente, mucho más que antes, y se sentía aliviada de que aún no la haya reconocido. La situación le generaba mucha ansiedad. El vicecomandante, en su mente, no dejaba de pensar en que el rostro de Chloe le era muy familiar. Fue ahí cuando, sin esperarlo, escuchó la conversación de dos sirvientes. Una señorita se quejaba de que si Thomas había traído a la repugnante esclava, pues para ella no era apropiado que esa esclava esté junto a ellos, ya que era una esclava de un imperio invadido, del Palsa. El vicecomandante se quedó estupefacto al escuchar esa confesión. ¿Acaso ella era una prisionera de guerra? ¿Qué sucedió? ¿Hubo alguna clase de error? ¿Cómo fue que una esclava de una nación conquistada asignada a trabajar en el cuerpo de caballeros? El vicecomandante intentaba recordar su apariencia y edad, y se daba cuenta de que no era una bailarina o una anfitriona. Fue ahí cuando recordó que entre los esclavos que han tomado antes, había alguien que tenía cabello negro, pero por más que intentaba recordarlo, no lo lograba. Aún no se le venía a la mente quién era, pero ya sospechaba de una persona, aunque no se lo podía creer, y por eso decidió observarla más cuidadosamente. Mientras tanto, en el castillo, el emperador sostenía una carta del conde Sakuta Lampur. Con su letra elegante y respetuosa, el conde expresaba su gratitud como ciudadano fiel y manifestaba el honor de haber servido al comandante de los caballeros en el castillo. En la misiva le relataba que, siguiendo sus instrucciones, había dispuesto a dos de las bellezas locales para atender al comandante. Sin embargo, por razones inexplicables, el comandante Alexandro las había rechazado con dureza, al punto de hacerlas huir entre lágrimas. Intrigado, el conde decidió buscar al comandante personalmente, decidido a entender sus preferencias. Fue entonces cuando, entre sombras y murmullos, percibió la silueta de alguien junto a Alexandro. Aquella figura apenas se distinguía, pero el conde alcanzó a ver unas manos pequeñas y pálidas. Y al escuchar una voz dulce y delicada, y al leer esas palabras, el emperador dio un respingo de alegría. Manos pequeñas y pálidas, una voz dulce. ¿Significaba eso que los rumores sobre su hijo no eran ciertos? La carta continuaba. El conde, con cierta osadía, confesaba haber pensado que aquella figura debía ser una joven, pues el comandante Alexandro había prohibido estrictamente la entrada a su dormitorio. No obstante, el día de la partida del comandante, el misterio se reveló. La identidad de la persona con la que el comandante había pasado la noche no era otra que su mozo de cuadra, un chico. Aquella revelación incomodó y enfureció al emperador. Imaginar a su hijo compartiendo esas noches con otro joven lo llenaba de indignación y sorpresa. Su asistente, de pie a su lado, no pudo evitar entreabrir los ojos de asombro. Entonces, en un intento torpe de ocultar su ira, el emperador soltó una carcajada que resonó hueca en la sala. Pero, en lo más profundo de su mente, la rabia hervía. Recordó cuánto había ensuciado su alma para alcanzar ese trono, las atrocidades cometidas, los seres humanos usados y descartados como peones, los secretos oscuros que manchaban su camino. Años atrás, había recogido a un niño vagabundo, un alma perdida en las calles, y lo había presentado como hijo ilegítimo del emperador, solo para matarlo sin vacilar cuando le sirvió de excusa para tomar el trono. Incluso a su propia esposa, que le había dado una hija,
la había abandonado en las profundidades de un bosque oscuro, dejándola a merced de las bestias. Este debe ser el precio de las monstruosidades que cometí. Pensó con amargura. Si hubiera tomado otro camino, quizás Alexandro no se habría convertido en lo que ahora era. En silencio, con un nudo en el alma, el emperador se repetía casi con desesperación. Si pudiera regresar el tiempo, si pudiera deshacer el pasado, tal vez no estaría siendo castigado hoy. La tarde se extendía y el grupo avanzaba lentamente hacia su nuevo destino, mientras el sol abrasador caía con fuerza sobre ellos. Beatriz se encontraba muy agotada, sentía cómo cada paso era más pesado que el anterior. El calor parecía colorarse en sus huesos, haciéndole hervir la piel, y su cintura dolía con una rigidez insoportable, un recordatorio del esfuerzo que había hecho todo el día. Además, un hambre punzante comenzaba a incomodarla. En un momento, sintió la mirada de Alexandro sobre ella. Al principio no comprendió por qué él la observaba tanto, pero notó que sus ojos parecían analizar su cansancio. De pronto, sin decir nada más, Alexandro se volvió hacia el subcapitán y ordenó que hicieran una parada para descansar en ese mismo lugar. La noticia fue un bálsamo para Beatriz. El alivio la envolvió como una brisa fresca en medio del desierto. Había temido que el camino continuara por 1 o 2 horas más, pero ahora la promesa de un respiro le devolvía las fuerzas. Por primera vez en todo el día, pudo soltar un suspiro de alivio y sentir un atisbo de tranquilidad. Cuando el campamento estuvo listo, Beatriz comenzó a organizarse para preparar la comida de Alexandro. Sin embargo, él la observó con una expresión inusualmente amable y le dijo: Deja todo ahí, ve a descansar. Beatriz, atónita, dudó un momento. Después de todo, su deber era asegurarse de que él cenara bien y a tiempo. Pero Alexandro, notando su agotamiento, insistió: Descansa, comeré cuando tenga hambre y hoy no necesito que escribas a Jorge. La orden de Alexandro la sorprendió profundamente. Durante unos instantes, Beatriz no supo cómo reaccionar, pero la idea de un respiro la envolvió como un abrazo cálido, llenándola de alivio. Así que, con una mezcla de gratitud y cansancio, se alejó del campamento para dar un paseo. El simple hecho de tener un momento para ella la hacía sentir que podía respirar de nuevo. Y mientras caminaba, sus pensamientos volaron hacia el archiduque. Siempre había pensado que él era un hombre inaccesible y complicado, pero en esos últimos días algo en él parecía diferente. Recordó cómo, en una ocasión, la invitó a sentarse a su lado para compartir una conversación amable, y cómo desde entonces habían compartido algunas comidas juntos en una inesperada y grata calma. No hablaban mucho, pero el silencio era cómodo, casi acogedor. Aquellos momentos de cercanía la conmovían profundamente y, por primera vez, deseó que esa armonía entre ambos pudiera mantenerse indefinidamente. Mientras Beatriz miraba al cielo, perdida en sus pensamientos y disfrutando de su breve descanso, no se percató de que el subcapitán la observaba desde la distancia. Su mirada cargada de ira contenida se clavaba en ella, como si fuera testigo de algo que no debía suceder. Pocos minutos después, Alexandro se encontraba en su habitación, sumido en una mezcla de sorpresa y confusión. La noticia que acababa de escuchar era tan inverosímil que parecía casi un malentendido, una mala broma. Se llevó una mano en la frente, tratando de asimilar las palabras de su amigo Evan, pero la incredulidad aún lo inundaba. ¿Qué estás diciendo, Evan? Esto no tiene sentido, murmuró Alexandro, sin poder ocultar el escepticismo en su voz. Evan mantuvo una postura firme, sus ojos reflejando la certeza de alguien que ha investigado a fondo.
No hay duda, Alexandro. Revisé los registros de esclavos en el palacio y esa sirvienta, Chloe, ella es, sin lugar a dudas, la princesa Beatriz. El corazón de Alexandro dio un vuelco. Su mente intentaba procesar lo que Evan le decía, pero cada parte de aquella revelación le parecía muy absurda. ¿Cómo era posible? Había estado tan cerca de ella todo este tiempo y no lo había sabido, no se había dado cuenta. Y a pesar de las insistentes palabras de su amigo Evan, Alexandro aún no podía aceptar la revelación. ¿Estás seguro de que no te equivocas, Evan? No importa cómo lo observe. Ella no parece una noble, mucho menos de la realeza. Su comportamiento no refleja el porte de alguien con alto estatus, replicó, tratando de racionalizar lo imposible. Evan, exasperado, alzó la voz, buscando que Alexandro captara la seriedad de sus palabras. Te digo que es cierto, Alexandro. De todos los esclavos que vinieron del Palsa, solo había una mujer de cabello negro, y esa mujer es, sin duda alguna, la princesa Beatriz. Tomando un respiro, continuó. Desde que se volvió esclava, ella llegó a nuestra casa, se instaló en la clínica de los caballeros, pero cuando pregunté a las sirvientas, nadie conocía a alguien llamada Beatriz, y lo más revelador de todo, ella misma ha afirmado que viene del Palsa. La persistencia de Evan, acompañada por su tono firme, hizo que Alexandro se detuviera. Comprendió que su amigo no tenía motivos para mentirle. La realidad lo golpeó con fuerza. La joven que había creído conocer, la sirvienta reservada que respondía al nombre de Chloe, era en realidad la princesa Beatriz, una figura que hasta ahora solo habitaba en sus recuerdos. Alexandro cerró los ojos, tratando de recordar el rostro de la princesa de su pasado. Vagó entre fragmentos de memorias hasta que una imagen nítida se formó en su mente. La expresión asustada de Beatriz en aquellos tiempos. El asombro lo invadió y, por un momento, todo pareció cobrar sentido. Interrumpiendo sus pensamientos, Evan prosiguió con seriedad. Desde el primer momento que la vi, tuve la sensación de que su rostro me era familiar. Lamento no haber insistido más, Alexandro. No me agrada la idea de que una esclava se convirtiera en sirvienta del comandante, pero ahora, al saber que es una princesa de un país conquistado, existe la posibilidad de que sea una espía. Podría estar tras la vida de su excelencia. Evan observó a su amigo con preocupación. No puedes permitirte permanecer en una situación así. Alexandro, aún en silencio, parecía perdido en sus pensamientos, pero finalmente replicó con voz firme. No es necesario que tomes ninguna medida, Evan. Sé que te preocupa su presencia, pero no creo que Chloe, o bueno, Beatriz, sea alguien que intente dañarme. De hecho, ha hecho todo lo posible por mantenerse alejada de mí. Ni siquiera acercarse con otras intenciones. Lo habría hecho desde el principio. Sin embargo, la curiosidad comenzó a inquietarlo. ¿Por qué Beatriz había ocultado su identidad todo este tiempo? ¿Qué la llevó a adoptar una vida de sirvienta, a renunciar a su estatus? Alexandro rompió el silencio pensativo. Esa niña. Evan lo interrumpió con una mirada inquisitiva. ¿Niña? Alexandro, ella no es una niña. ¿Acaso no sabes que la princesa tiene 25 años? La confesión dejó a Alexandro en un estado de shock. Siempre había asumido que Chloe, con su voz suave y su rostro sereno, era una joven mucho más joven. Jamás habría imaginado que aquella niña tenía 25 años. La noche cayó y el bosque se envolvía en sombras profundas. Beatriz avanzaba entre los árboles, sintiéndose cada vez más desorientada. ¿Por qué no se quedó en el campamento? Se había dejado llevar por el impulso de explorar, buscando algo de paz durante el almuerzo, y ahora se encontraba perdida. El miedo comenzó a apoderarse de ella, y no podía evitar pensar en las consecuencias. Si alguien interpretaba su desaparición como un intento de fuga, podría ser condenada a muerte. Como prisionera de guerra, sabía que ese era el precio.
y mientras trataba de decidir hacia dónde dirigirse, el crujido repentino de unas ramas rompiéndose bajo unos pasos la hizo detenerse en seco. Su corazón latía con fuerza y el pánico se apoderó de ella. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano firme agarrando la suya desde atrás. El aire se le atascó en la garganta. Un estremecimiento recorrió su cuerpo mientras el miedo la paralizaba. Beatriz estaba aterrorizada. Cada fibra de su ser estaba en alerta, preguntándose quién estaba detrás de ella y cuál sería su destino en medio de aquel bosque oscuro. Cuando Beatriz abrió los ojos y se dio la vuelta para enfrentar a quien la había sujetado, se encontró con el rostro de Alexandro, iluminado por la luz de la luna. Su corazón se llenó de alivio al reconocer al archiduque, pero ese alivio fue efímero. En lugar de sonreírle, él la miró con desprecio y el aire se le hizo pesado en el pecho. «Lo siento», se apresuró a explicar Beatriz, sintiendo que debía justificar su presencia en el bosque. «Me perdí mientras vagaba. No estaba tratando de huir». La ansiedad en su voz era palpable, temiendo que él malinterpretara su escapada. Alexandro la escuchó, pero su mente se llenó de dudas. ¿Te preocupa que alguien te malinterprete? Preguntó. Nadie, ni siquiera yo, cuestionaría tus intenciones. Alguien que realmente estuviera escapando no se quedaría de pie tan tranquilamente. En el fondo, un alivio crecía en él. Si Beatriz estaba tan tranquila, tal vez no era una espía después de todo. Aún así, el miedo persistía y decidió ser directo. Dime, Chloe, ¿cómo puedo confiar en ti? La vulnerabilidad en su voz contrastaba con su exterior firme. Beatriz, asustada y con el corazón acelerado, le respondió con sinceridad. «No estoy huyendo, te lo prometo». Pero, ¿de dónde vienes? La pregunta de Alexandro se deslizó como un susurro, cargada de inquietud. La angustia se apoderó de Beatriz. Con voz entrecortada, explicó. «Vengo del Palsa». La reacción de Alexandro fue instantánea y su expresión se tornó en una mezcla de sorpresa y desconfianza. Esperaba que ella guardara en secreto su origen, lo que lo llevó a cuestionar sus verdaderas intenciones. ¿Qué es lo que estás planeando aquí, señorita? Beatriz, temiendo por su seguridad, insistió. «No estoy intentando huir. Por favor, créeme». ¿Estás segura de que no hay alguien en el Palsa esperándote? ¿Alguien con quien quieras reunirte? Su voz era firme, pero había un trasfondo de preocupación. Beatriz sintió que su corazón se encogía. «No, en absoluto. No tengo padres», explicó con su voz llena de tristeza. Alexandro insistió. ¿No tienes otros familiares? «Imposible», respondió Beatriz, aunque en su mente un pequeño destello de esperanza parpadeó. «Bueno, sí hay un familiar, pero es algo lejano». Se contuvo. No estaba lista para revelar que había una conexión familiar, aunque frágil, que la mantenía unida a su pasado. Aquella conexión que aún persistía en la vida de Beatriz era un recuerdo doloroso. Su ex esposo, o esposo aún, Gilbert, un hombre regordete, el conde que vimos anteriormente, ese conde gordo y cruel, que jamás la quiso de verdad. Siempre había tenido la mirada puesta en sus hermanas, despreciándola a ella en el proceso. La idea de mencionar su nombre la llenaba de asco y prefería callar antes que traicionar la frágil confianza que Alexandro estaba comenzando a depositar en ella. Con la voz entrecortada, Beatriz decidió confesar. Yo tengo un esposo, pero no quiero verlo nunca más». La tristeza en sus palabras era evidente. «Es alguien a quien desearía que simplemente desapareciera». Alexandro, al escuchar su voz cargada de dolor, comprendió de inmediato a quién se refería. Un nudo se formó en su estómago al recordar a Gilbert,
un hombre repugnante que había vendido a su propia familia por ambición y poder. La memoria de aquella conversación perturbadora vino a su mente cuando Gilbert le había preguntado con frialdad y desdén si realmente pensaba dejar viva a su esposa Beatriz, insinuando que sería más fácil deshacerse de ella. El desprecio hacia ese hombre aumentó en Alexandro y una mezcla de ira y protección se encendió en su interior. No podía soportar la idea de que Beatriz hubiera sido atrapada en las garras de alguien tan monstruoso. Alexandro había crecido en un entorno donde la indiferencia era lo normal. Su madre lo había ignorado toda su vida, mientras que su padre lo trataba como un caballero puro, dictándole un camino de honor que nunca se sentía del todo genuino. Esa falta de atención y cariño dejó en Alexandro una profunda herida que se manifestaba en su forma de ver el mundo. Cuando pensó en la princesa Beatriz, cuya vida había sido marcada por el sacrificio y la traición, sentía un vínculo inesperado. Ella había sido vendida por su propio padre, forzada a un matrimonio del que había querido escapar y había estado al borde de la muerte en más de una ocasión. Recordaba la conversación con Gilbert, quien había sugerido que sería mejor deshacerse de Beatriz. En ese momento, Alexandro había sentido que había una verdad inquietante en las palabras de Gilbert, pero al enfrentarse a la realidad de Beatriz, su decisión cambió drásticamente. El motivo era extraño, pero había algo en ella que le provocaba una extraña sensación de comodidad. Al mirarla, comprendió que ella era un reflejo de su propio sufrimiento. Ambos habían sido ignorados, despreciados por quienes debían protegerlos. Esa conexión, esa empatía, lo llevó a decidir no hacerle daño, a no seguir el camino propuesto por Gilbert. La simpatía que sentía por Beatriz, por la lucha que había llevado en su vida, le hizo darse cuenta de que era más importante protegerla que someterse a la cruel lógica del poder. En su interior, Alexandro empezó a forjar un nuevo propósito, ser su refugio en un mundo que había sido tan cruel con ambos. Su conexión, nacida de heridas compartidas, prometía ser un faro en la oscuridad, un vínculo que podría transformarse en algo más profundo. Con curiosidad y un toque de timidez, Alexandro decidió preguntarle sobre su edad, porque realmente no parecía estar en la etapa de casarse. En su mente, ella era apenas una adolescente llena de sueños e ilusiones, pero Beatriz lo miró con una mezcla de seriedad y determinación, y le respondió: No soy una niña, pronto cumpliré los 26 años. Las palabras de Beatriz lo sorprendieron. Un leve rubor subió por sus mejillas al darse cuenta de que ella era solo unos meses mayor que él. La idea de que Chloe, quien siempre había visto como una figura casi infantil, fuera en realidad una mujer hecha y derecha, lo desconcertaba. Ella, al notar su reacción, insistió con fervor: Te lo ruego, por favor, créeme. Tengo esa edad. Aunque a veces parezca más joven, no voy a huir por ese hombre podrido. Por favor, confía en mí. Alexandro, aún luchando por aceptar esta nueva información, se sintió atrapado entre la incredulidad y el deseo de creerle. Era como si cada revelación sobre su vida fuera un nuevo ladrillo que se añadía al muro de secretos que ambos habían construido a su alrededor. Finalmente, con voz firme y decidida, le dijo: Decidiré tu castigo una vez que hayamos salido del bosque. Beatriz sintió una punzada de preocupación al escuchar la palabra castigo. ¿A qué se refería exactamente? La incertidumbre le envolvió otra vez como una niebla densa, pero no tenía otra opción que aceptar su decisión. Al ver la tranquilidad en la decisión que había tomado, Alexandro sintió una inquietud que lo llevó a preguntarle a Beatriz cómo era posible que ella pudiera ser feliz. Recordaba su propio pasado, rodeado de personas que lo tenían todo y aún así se sentían vacías, infelices. Su mente se desvió hacia la muerte de su madre y comprendió que su propia felicidad era un concepto distante.
¿Cómo podía Beatriz, nacida de una esclava y un rey, haber vivido una vida tan complicada, pasar de la realeza a la esclavitud nuevamente y aún así encontrar motivos para sonreír? Con una sonrisa serena y la mirada dirigida al suelo, Beatriz le respondió: no tengo nada que perder. Soy feliz porque estoy viva y puedo hacer lo que me gusta. Alexandro intentó refutar su respuesta, su mente aferrándose a la lógica. Pero ahora eres una esclava. ¿No sientes celos de la nobleza, especialmente después de haber vivido como una reina al menos por un tiempo? Vivir como noble significa estar forzada a un matrimonio arreglado, a la elección de mi familia. Las mujeres viven restringidas, contestó Beatriz con firmeza. Aunque sea una esclava, soy afortunada porque puedo hacer lo que quiero. Además, tengo un buen maestro. La confesión de Beatriz hizo que Alexandro, un hombre que rara vez sonreíra, se sonrojara. Era un instante de vulnerabilidad en medio de su seriedad habitual y, aunque él no lo supiera, ese pequeño momento marcó un cambio en su percepción. Mientras continuaban su camino por el bosque, llegaron a un riachuelo bañado por la luz de la luna. Beatriz sintió una oleada de emoción al contemplar la belleza de la naturaleza. No podía creer que existiera un lugar tan hermoso. Sin embargo, la sombra de la inquietud la atravesó cuando recordó que se estaban adentrando en el bosque. Tenía el presentimiento de que habían tomado el camino equivocado. De repente, la voz de Alexandro interrumpió sus pensamientos. Estoy muy cansado. Creo que sería mejor que pasemos la noche aquí y salgamos del bosque por la mañana. Beatriz trató de recordarle que si regresaban y seguían el camino recto, sería más fácil llegar al campamento. Pero Alexandro, decidido, refutó su idea. Es difícil encontrar un camino en el bosque ahora mismo. Vamos a sentarnos aquí por un momento. En silencio, Alexandro analizó las palabras de Beatriz. Ella tenía razón. El campamento debía estar justo delante. Sin embargo, en el fondo, había una parte de él que no quería regresar. Le propuso que tomaran otro camino y Beatriz, preocupada, protestó que terminarían más perdidos. Mientras Beatriz lo seguía, Alexandro se sumió en sus pensamientos. Sabía que podían girar y regresar, pero no comprendía por qué se resistía. Había algo impulsivo en su deseo de alejarse del campamento, un sentimiento que no podía explicar. La pregunta rondaba su mente. No entiendo. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué pasará en esta reunión a solas en el fondo del bosque? Ya lo sabremos en un próximo capítulo. Espero les haya gustado mucho. No olviden darle like, suscribirse y dejar su valioso comentario. Nos vemos en un próximo video.